Bueno, empezando la clase réplica del día miércoles 10 de abril, vamos a seguir con la parte de los casos prácticos de básicamente las medidas de privacidad en Data Analytics en las organizaciones, ¿no? Como nos habíamos quedado, bueno, como había explicado la ingeniera, la ponente, tenemos la parte de ciertas enfoques que se le da para la parte de encriptación y privacidad de datos. ¿Cómo es la parte de software? Teníamos la parte de encriptación de datos, gestión y auditoría de datos, ¿no? Entonces, la parte de estos métodos, tenemos también diferentes herramientas que se pueden complementar a los mismos, ¿no? Los softwares de automatización, como dice su nombre, son pues programas los cuales permiten alterar datos para proteger la identidad de los mismos, de las personas que han dado estos, ¿no? Tenemos diferentes, como por ejemplo, Randomizer o diferentes páginas web que permiten buscar esa data sensible y poder anonimizarla, en verdad. Plataformas de gestión de privacidad también tenemos como diferentes softwares que nos permiten gestionar, ¿no? La parte de las políticas que hemos implementado en la privacidad. Tecnologías emergentes, como se había comentado un poco, la encriptación homomórfica, que permiten realizar análisis de datos encriptados, ¿no? Anteriormente habíamos mencionado la parte de la encriptación asíncrona de doble lado, de lado a lado, como la de WhatsApp. Pero a diferencia de esta, la homomórfica es más compleja, ¿no? Vamos a ver una comparación. Homomorphic, morphic, homomorphic encryption ah, versus vamos a ver la parte de encriptación de asynchronous. Vamos a ver eso. Eh, Programadores síncronos, vamos a ver eso. Y vamos a ver que la parte de la encriptación homomórfica como tal ya es un precedente, un cambio muy grande a diferencia de los otros tipos de encriptaciones que hubo, ¿no? Y que de hecho ofrece la seguridad de una forma más, muchísimo más encriptada, porque de una u otra forma en la parte de encriptación asincrónica necesitamos dos llaves. En la fully homomorphic encryption, la encriptación homomórfica o total, ya solo necesitamos una llave, ¿no? Lo que permite que la data ni siquiera sea traducida al momento de leerla, porque siempre va a estar encriptada, ¿no? Y tecnologías como esta, que poco a poco van a están surgiendo, se están implementando, nos permiten pues ver que la seguridad es algo que ya está básicamente implementada a una gran escala, ¿no? Que ya es muy difícil ahora poder vulnerarla, ¿no? Tenemos también la parte de blockchain, que es algo muy conocido, que se usa más que toda la parte de criptomonedas, ¿no? Pero básicamente para la encriptación de datos y el uso de blockchain, de la seguridad de la misma, es también una de estas tecnologías que nos permiten implementar de una forma más óptima nuestros diferentes, donde queremos aplicar, ¿no? Nuestras medidas de privacidad en estas organizaciones. Em, También tenemos la parte de también considerar la integración de políticas desde el diseño, ¿no? Desde que ya se esté teniendo la parte de em, el producto, tener estas directivas, ¿no? Que nos permitan de una u otra forma tener mejores de nuestro proyecto desde las bases, ¿no? Como cuando se hace una construcción y ya tener una previsión ante terremotos o diferentes desastres naturales en una casa, pues también tendríamos que tener un enfoque así para estos diferentes proyectos.
La capacitación del personal también, ¿no? La parte de privacidad y seguridad de datos, es muy importante, ¿no? Que las personas también sepan usar los softwares, porque ¿de qué te sirve tener un software que tenga todas estas políticas, estrategias, métodos de encriptación si tu personal pues no está capacitado? Todos, desde el personal hasta el software, todo tiene que estar de una u otra forma en sincronía para poder asegurar los datos, ¿no? Y la evaluación continua, también realizar evaluaciones periódicas de riesgos, como dicen, ¿no? De controles para que siempre esté constantemente seguro la data. Los casos prácticos, tenemos la parte de Google. eh, Como es la parte de Google, implementó políticas que incluye la anonimización de datos, también la obtención de los permisos, ¿no? En el caso de anuncios, las cookies, Google siempre te pide, ¿no? El consentimiento para decirte qué datos está usando Google o qué datos te va a monitorear. Esto para más que todo regularizar y que de una u otra forma, como habíamos hablado de la parte de la Unión Europea y el, el gobierno, el estado de California, que tiene sus propias directrices, ¿no? Que ya están políticas que Google ha tomado. Em, Google las implementó en la parte de control de privacidad, infraestructura de publicidad, más que todo, ¿no? Porque Google Ads, vamos a ver eso, Google Ads, eh, privacy política. Tiene ya unas directrices que ya estas de una u otra forma están reguladas y controladas, ¿no? Desarrollan herramientas de administración de datos, proporcionan herramientas de gestión de privacidad. Además, los usuarios pueden cambiar y controlar sus preferencias de personalización de anuncios, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Que tenemos, que dice que no, Google está totalmente comprometido con la privacidad de los publicitarios y los usuarios, ¿no? Y más que todo, dice que es su máxima prioridad para Google Servicios la confidencialidad de la información. Y tenemos que acá tiene su política de privacidad, que es básicamente extensa, ¿no? Diferentes parámetros que usan, información que recoge Google, incluso está con videos explicativos y actividades que te mide Google, ahí me dice, ¿no? Recopilamos información sobre tu actividad de nuestros servicios que usamos para realizar acciones. Por ejemplo, términos de búsqueda, videos, vistas, interacciones, datos de voz y audio, actividad de compra, personas con las que se comunica o comparte contenido, actividad en sitios y apps. Todo esto está en sus directrices, así que pues, de una u otra forma, toda esa data se gestiona, ¿no? Y también podemos verla. Y en nuestra propia cuenta también podemos ver esa parte de datos, ¿no? Y administrar la parte mira, de la parte de actividades de Google que almacena. Apple, a diferencia de Google, de hecho es más reacia en cómo su data se usa, porque como es un entorno, en un ecosistema cerrado, a diferencia de Google, que está en diferentes dispositivos, en la parte de su sistema operativo Android, Apple, al usar la parte de iOS, eh, sí, tiene todo más cerrado, ¿no? Su data está más controlada y las políticas son más severas, ¿no? Están centradas en la parte de protección de datos de usuarios en dispositivos móviles y servicios en la nube. Además, también incluyen encriptación de datos de extremo a extremo, en la parte de iMessage, iCloud, así como implementación de características de control de App Tracking, Transparency. Por ejemplo, les comento un ejemplo, un pequeño caso. En la parte de cuando un aplicativo quiere rastrear tu localización, en Android es de una u otra forma no tan difícil, ¿no? Conseguir estos permisos. En cambio, en Apple es muy, muy diferente. Conseguir que tu aplicativo obtenga tu localización en tiempo real es muy diferente y difícil. Y está más regulado por Apple porque de una u otra forma pide a todos eh, las partes, los empresas que desarrollan esos aplicativos en su tienda digital que tengan se llenan muchos formularios para la parte de tracking, ¿no? Y esa también data, como había mencionado, como es un ecosistema cerrado, quieren que todo de una u otra forma sea lo más seguro, transparente para sus usuarios. Implementó la parte de integración de tecnologías en la parte de los sistemas operativos y los servicios en la nube, se desarrollaron protocolos de encriptación y a su vez, ¿no? En la parte de permite a los usuarios controlar el seguimiento de aplicaciones y recopilación de datos.
En Perú tenemos la parte de la SUNAT, que tiene, ¿no?, políticas en la parte de procedimientos para la anonimización de datos sensibles, el acceso a registros de información financiera y la capacitación es obligatoria, ¿no? La SUNAT, que es uno de los entes que maneja básicamente información sensible, también tiene estos medidas de privacidad que hacen que sea muy difícil o básicamente sea muy confidencial que se obtenga información de esa entidad, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber información de alguien en la SUNAT, información de RUC, por ejemplo, para que no me confundo, consulta RUC, te pide varios datos, ¿no? No es tan sencillo como poner tu DNI, sino también todo lo anonimiza, ¿no? Y pues eso también se regula en la SUNAT. Implementaron la parte de colaboración entre el equipo de tecnología de información y el equipo legal de SUNAT, ¿no? Protocolos de seguridad, se generan procesos de armonización, además se llevan a cabo programas de capacitación para el personal y demás, ¿no? El BCP, como también una entidad privada en el Perú, también ha establecido políticas para la parte de datos financieros, en lo que incluye control de acceso basados en roles, encriptación de datos, implementación de medidas de seguridad. Además, también implementación políticas dice que implica la actualización de los sistemas básicamente usa BCP, estamos también hablando de Yape, ¿no? Que es uno de los servicios más usados. También el control de acceso basados en roles, implementar a cabo auditorías y demás, ¿no? Ahora llegamos al punto de las estrategias para garantizar el cumplimiento de las normativas de privacidad, ¿no? Básicamente, estamos hablando de que se debe tener una comprensión y conocimiento de estas, ¿no? Se debe considerar la investigación de las normativas de que sean relevantes para la industria, la ubicación geográfica de la organización, desglosar detalladamente los requisitos claves de cada regulación, derechos de usuarios, obligaciones y posibles sanciones por incumplimiento, además de asignación de responsabilidades para la suspensión continua de cambios en las normativas y su impacto en las operaciones de la organización, evaluación de riesgos, identificación de las áreas y procesos de la organización, evaluación de las prácticas actuales y priorización de acciones de mitigación de riesgos, ¿no? Esa es la parte de riesgos, donde se debe también considerar eso. También la parte de desarrollar políticas y procedimientos internos, la creación de políticas detalladas que aborden aspectos de absolutamente todo, ¿no? Desde la recopilación, uso, retención y divulgación de los datos, establecer también procedimientos claros para manejar solicitudes, incluso las solicitudes de acceso, ¿no? Porque se debe tener claro cómo se va a proceder si una persona, pues, desea en una organización va y dice, quiero saber qué hacen con mi data, o digamos un incidente, no sé, si alguien ha conseguido la data de alguien que no debería, haber un procedimiento, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Y demás, ¿no? Implementación de controles y medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger los datos, ¿no? Y prevenir acceso a no autorizado. Más que todo se busca prevenir y no, pues, lamentar. Y tenemos el punto de implementación de tecnologías y herramientas, eh, donde básicamente estamos en la evaluación y adopción de tecnologías que facilitan el cumplimiento de las normativas y la integración de tecnologías de estas mismas que se integren en los sistemas y procesos existentes en una organización, ¿no? Para que se garantice la protección adecuada de los datos. Tenemos también la parte de capacitación y concientización del personal, que es lo que estábamos hablando, que es muy importante, que si tu software cumple todo, pero si tu personal no está alineado a eso, va a haber problemas, ¿no? Se debe desarrollar programas de capacitación regulares, ¿no? Auditorías, incluso también, y incluidos requisitos legales, políticas internas y mejoras prácticas en el manejo de datos, fomento de una cultura organizacional centrada en la privacidad. Todos los empleados deben comprender la importancia de la data, ¿no? De las personas que manejan y se sientan empoderados para tomar medidas, ¿no? En pos de garantizar la seguridad. En auditorías y monitoreo continuo hay que considerar la parte de realización de auditorías para evaluar la efectividad de los controles de privacidad y garantizar el cumplimiento continuo de las normativas, implementación de sistemas de monitoreo para detectar y responder rápidamente posibles violaciones y la parte de acceso no autorizado o pérdida de datos, ¿no? En la gestión de incidentes y respuesta por solicitudes de privacidad, tenemos que considerar el establecimiento de un proceso claro y documentado para la gestión, eh, asignación de recursos y responsabilidades específicas para manejar solicitudes de privacidad y cumplimiento de los plazos establecidos, ¿no?, para las regulaciones.
Los casos prácticos, tenemos Facebook, aparte también de las normativas, ha implementado la estrategia de que se garantice, ¿no? En la parte el cumplimiento de las normativas en la Unión Europea y en la privacidad en otros países. ¿Cómo es actualizar sus políticas de privacidad, herramientas de control y configuración de privacidad y colaboración con reguladores, ¿no? De una u otra forma para que Facebook sea más transparente con el lugar donde está trabajando su data. Las herramientas, pues obviamente hemos mencionado la parte que permite a los usuarios controles avanzados sobre sus datos y las políticas donde cumple con las regulaciones nuevas de cada lugar donde está esta empresa funcionando. A través de esas medidas, Facebook mejoró su cumplimiento normativo y fortaleció la protección de los datos, ¿no? De sus usuarios en todo el mundo. Google también, obviamente, ha implementado ciertas estrategias para cumplir con las diferentes normativas, como es el desarrollo de políticas de privacidad transparentes, con la parte de, como lo estaba mencionando, ¿no? Aquí en Google te dice detalladamente en qué se usa tus datos, controles de privacidad. Vamos a ver un poco En tu esto. cuenta de Google puedes ver tus datos, gestionar la configuración de privacidad y seguridad y elegir qué información quieres guardar y cuál eliminar. Mediante los controles de la actividad de tu cuenta, tú decides qué datos se guardan en tu cuenta. Google puede utilizar tus datos para ofrecerte funciones personalizadas, como resultados de búsqueda relevantes o mapas personalizados. Para controlar la información que utilizamos para mostrarte anuncios, puedes ajustar las opciones de configuración de anuncios o incluso desactivar la personalización de anuncios por completo. En ese caso, seguiremos mostrándote anuncios, pero puede que sean menos relevantes para tus intereses. Puedes acceder a tu cuenta de Google para revisar, modificar, descargar o eliminar los datos guardados ya si quieras. De ahí se puede ver, ¿no? Cómo Google nos da un panel de control en la parte de herramientas de control y auditorías y monitoreos, ¿no? También Google hace estos seguimientos de los datos para detectar posibles violaciones en los mismos, ¿no? Google pues, logró fortalecer su cumplimiento normativo, mejorar la protección de datos y ha contribuido a mantener la confianza pública y las sanciones regulatorias en donde está operando, ¿no? El BCP implementó la estrategia integral para garantizar el cumplimiento de normativas del Reglamento General de Datos y la de protección de datos personales del país a través de medidas como el desarrollo de políticas y procedimientos, la capacitación del personal, muy importante, y la implementación de tecnologías de seguridad, ¿no? A su vez, esto, como los demás, como estas acciones que vemos que siguen un patrón, ¿no? Que básicamente primero siguen políticas de privacidad, dan herramientas, y al final también tengan auditorías, ¿no? Tienen una parte inicial, plantean, se alinean a lo que ya existe, luego también crean herramientas para el monitoreo de estas data y al final se tiene un seguimiento continuo a través de auditorías o capacitaciones donde se busca renovar este procedimiento de los datos. No, no se deja ahí, solo no simplemente deja la normativa ya, sino todo es en procesos, un ciclo, ¿no? Que se sigue para para guardar la información. Telefónica del Perú también ha buscado implementar estas estrategias a través de, obviamente, como hemos mencionado, el desarrollo de políticas, auditorías y implementación de controles de acceso, ¿no? Cada uno con la parte, tienen diferentes enfoques, ¿no? En base a cada organización, con la parte de recopilación, almacenamiento y uso de datos, auditorías también que se siguen en la empresa en base a sus funciones y implementar medidas de seguridad. Y obviamente, igual como los demás, Telefónica consiguió mejorar su cumplimiento de lo normativo y fortalecer la protección de privacidad de datos. Y es más que todo lo que hemos visto, ¿no? La parte de qué tan importante es tener cómo implementarlo desde las bases, tener unas herramientas para que el usuario pueda manejar su información y al final tener una auditoría interna que gestione este ciclo de vida de la regulación, las normativas y la parte de privacidad de datos, ¿no? Que es muy importante en una organización y que no debería dejarse de lado, ¿no? Bueno, teniendo a ver esto, luego de haber explicado, explorará más en los siguientes
clases síncronas. Esto sería todo de mi parte y bueno, bueno, sería eso sería todo. Muchas gracias.